Muchas gracias, hermano John. Buenas noches, mis hermanos, una vez más para todos. Y es un gozo poder reunirnos para adorar a nuestro Dios. Es además un gozo también poder oír su palabra y aprender de Él para nuestro bien. Mis amados de la Iglesia Bautista de Tunal y de otros lugares que de pronto se puedan estar conectando con nosotros, o tal vez una persona nueva, algún invitado que de pronto en esta noche sea por primera vez que se está conectando con nosotros, bienvenidos. Les invito a que me acompañen a orar, por favor, para pedir la guía de Dios para esta enseñanza de su palabra. Amado Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias te damos a ti en esta hora, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder adorarte, Señor, de poder alabarte, Padre, de exaltar tu nombre precioso, mi amado Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Te pedimos, Señor, que pueda ser guardada, Padre, dentro de nuestro corazón, Señor amado. Y más que esto, Padre Santo, que podamos obedecerla, Señor. Rogamos, Padre Santo, que no permitas, Dios, que alguna interrupción robe, Señor amado, la bendición que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre, a través de tu palabra preciosa, Señor. Te ruego, Dios amado, que en tu infinita bondad y misericordia, Señor, me uses, Padre Santo. Señor, gracias por la oportunidad que me das de presentar tu preciosa palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, hemos venido aprendiendo cada miércoles de lo que llamamos los nombres compuestos de Dios. Y como sabemos, los miércoles anteriores nos estaba enseñando nuestro hermano Gabriel acerca de Jehová Nisi, y obviamente anterior a ellos nuestro hermano Juan Carlos también, por ejemplo, acerca de Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y hemos visto varios de los nombres y hemos aprendido mucho de Dios acerca de ello. A mí me ha correspondido, mis amados, hablar de Jehová Chalón, pero les invito a que me acompañen a ir a nuestra cita bíblica, Jueces capítulo número 6, Jueces capítulo número 6 y versículos número 21 al 24. Allí en este capítulo 6 del libro de los Jueces encontramos la historia del llamamiento de Gedeón. Vemos allí cómo de alguna manera el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los madianitas porque habían sido entregados por el mismo Señor en manos de Madián, y ellos tuvieron que esconderse en cuevas, en cavernas, y tuvieron que hacer lugares fortificados en los montes para poderse esconder de los madianitas. Pero allí viene el ángel de Jehová y dialoga con Gedeón. Y Gedeón parecía como no entender que era el ángel del Señor el que le estaba hablando, y hacía muchas preguntas. Y algunas preguntas como, por ejemplo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Bueno, el Señor le sigue hablando allí y le dice, ve a salvar a los israelitas con esta tu fuerza, pero él seguía queriendo como convencerse, y le dice, pero ¿con qué salvaré yo a Israel? Y el Señor le dice, yo estaré contigo y salvará y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pero él aún le dice, pero si he hallado gracia, espérame, saco la ofrenda y te la presento. Pero eso me hace pensar que era más como para asegurarse si es Dios quien me está hablando o no. Y él le dice, yo esperaré. Y trae la ofrenda, se la presenta y él le da las instrucciones. Le dice, coloca la carne y los panes sin levadura sobre esta roca, vierte el caldo. Y
vamos a leer Jueces 6, 21 al 24. Dice la palabra del Señor: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Verso 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Verso 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Mis amados, allí en el verso 24 aparece la palabra Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Pero yendo allí a ver un poco en su origen en el hebreo, la palabra Shalom significa algunas cosas, varias cosas que necesitamos las personas para tener paz. Y algunas cosas que podemos mostrar en nuestro alrededor cuando tenemos paz. Encontré que significa seguridad, significa bienestar, significa salud, significa prosperidad, significa completo, significa pasto delicado, también victorioso. Y estas cosas son necesarias, si nos detenemos a verlo, son necesarias para nuestra paz. Pero además de esto significa feliz, amistoso, bueno, dichoso, pacífico, propicio. Cosas que irradia una persona que tenga paz en su entorno. Cosas que pueden ver los que nos rodean en los que tenemos paz. Cosas que de alguna manera anhelan tener las personas que no tienen paz, porque es todo lo contrario. Esto es lo que encontré que significa allí en su origen en el hebreo la palabra Shalom. Pero así como significa Jehová es paz, es importante hacernos una pregunta. ¿Jehová es paz para todos? ¿Jehová es paz para quién? Es muy importante que reflexionemos seriamente al respecto. Que bueno, nosotros como creyentes debemos tener paz. Todo el tiempo, aún en los momentos difíciles, debemos tener paz. Pero, mis amados, lo que podemos ver en esta historia de los israelitas es que lo que menos tenían era paz. Ellos no tenían paz. Era lo contrario. Ellos tenían que estar huyendo, escondiéndose. Ellos no estaban dichosos. Ellos no estaban felices. La pregunta que hace Gedeón en el versículo 13, Jueces 6:13, deja ver que no estaban dichosos. Dice Gedeón allí, Jueces 6:13, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y eso me recuerda a una pregunta que también le hicieron los israelitas allí cuando el hermano Gabriel nos estaba enseñando Éxodo 17, versículo 7, cuando los israelitas preguntaron: ¿está o no está Jehová con nosotros? Y la pregunta de Gedeón fue:
si está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mis amados, vamos a ir a Éxodo capítulo 15 y vamos a recordar inclusive algo de lo que también nos enseñaba nuestro hermano Juan Carlos allí, capítulo 15, versículo número 25 y 26, para recordar algo rápidamente, pero además que tiene mucho que ver, porque aquí está una promesa que el Señor le hizo a su pueblo, los israelitas, que era todo lo contrario. Vamos a leer aquí verso número 25, Éxodo 15, 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y me llama mucho la atención que dice, allí los probó. Verso 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mire qué promesa tan hermosa le había hecho el Señor a su pueblo, los israelitas. No tienen que tener temor, porque yo soy Jehová, su sanador. Pero como lo decía, me llama mucho la atención que dice allí, la última parte del versículo 25, allí los probó. ¿Cómo los probó el Señor? Dándoles una ley, dándoles unas ordenanzas, como dice allí, dándoles unos estatutos, unos decretos, invitándoles a oír atentamente la voz de Dios, pero hay algo que quiero que tengamos muy en cuenta, porque suena muy parecido a lo que vamos a ver más adelante, y es cuando les dijo, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Mire que es muy importante, muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque el Señor les pedía, si ustedes me obedecen, si hacen lo recto delante de mis ojos, delante de los ojos del Señor, dice, no les voy a enviar ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios. Pero me llama mucho la atención que el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que es un capítulo tan extenso, tiene unos pocos versículos hablando de las bendiciones que Dios traería sobre ellos por obedecer. Y tiene una gran cantidad de versículos hablando de las consecuencias que Dios traería sobre ellos por la desobediencia. Por eso quiero leer unos pocos versículos de Deuteronomio 28 que me llaman mucho la atención, y es a partir del versículo 58, Deuteronomio 28, 58 al 63, que me llama mucho la atención lo que dice allí. Dice la palabra del Señor allí, y es muy importante, recordemos aquella recomendación del Señor, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Si guardares, si obedecieres, y si hicieres lo recto delante de sus ojos. Dice Deuteronomio 28, 58, si no cuidareis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Verso 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Verso 60, y traerá
sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Mira, es todo lo contrario a lo que el Señor le estaba diciendo allí, Éxodo 15, 26. Verso 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Verso 62. Quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Pero me llama mucho la atención ese versículo 63, que la mayoría de las personas, muchas veces erróneamente se tiene la idea de que Dios debe prosperar, Dios debe levantar, Dios debe sanar, Dios debe multiplicar las bendiciones, Dios debe hacer todo lo que el corazón nuestro anhela. Pero ese verso 63 me llama mucho la atención porque dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Nadie tiene la idea de que Jehová destruye. Nadie tiene la idea de que Dios arruina. No. Es lo contrario. Aún las personas cuando quieren acercarse a Dios es con el deseo, es de ser prosperado, de ser multiplicado, todo lo que deseo y todo este tipo de cosas. Pero no de ser arruinado, no de ser destruido. Pero ¿cuál era la razón por la que el Señor estaba diciendo esto? Por la desobediencia, por la incredulidad. Mire que el gran problema de los israelitas fue no creerle al Señor. Pero no son los únicos. El hermano Miguel nos enseñaba cuando comenzó a enseñar en el Génesis que el problema de Adán fue no creerle al Señor. Que realmente el pecado de Adán fue falta de fe, no haberle creído al Señor. Y es importante que tengamos en cuenta que la paz está muy ligada con la fe. Con la fe. ¿Por qué? Porque Jehová es paz, pero no para todos. O es decir, no para todos, no más bien. Aunque Él es paz aún en medio de los momentos difíciles, aunque Él es paz aún en medio de las pruebas, en medio de la disciplina, Él es paz. Pero la pregunta más bien aquí es, ¿era necesario que los israelitas atravesaran todas estas situaciones tan difíciles? Vamos a mirar rápidamente, por favor, vamos a ir ahí al mismo libro de los Jueces, capítulo número 2. Recordemos que allá en Éxodo 15, 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Jueces capítulo 2, versículo 11 y 12 vamos a leer, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Capítulo 3, versículo número 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y el verso 8 habla que se encendió la ira de Jehová. Pero vamos a leer el verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Interesante que en tan poco, en este tan corto tiempo, digámoslo así, bueno, aunque realmente pues allá pasaron bastantes años, pero una y otra vez
está sucediendo lo contrario a la recomendación de Dios. La recomendación de él fue: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Pero acá sucedía todo lo contrario. Capítulo 4, Jueces capítulo 4, versículo 1 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y finalmente llegamos al capítulo 6, versículo 1, y encontramos la razón y la respuesta a la pregunta de Gedeón, que decía: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Aquí dice, verso 1, Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mis amados, esta enseñanza se llama Revisemos nuestro corazón, parte 1, que la estamos viendo hoy, y revisemos nuestro corazón o examinemos nuestro corazón, parte 2, que veremos Dios mediante el siguiente miércoles. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que el Señor nos habla por su palabra, revisemos nuestro propio corazón. Ojalá no nos pase como a los israelitas. Quiero que regresemos un momentico al capítulo 3, Jueces capítulo 3, versículo número 3. Dice allí la palabra del Señor: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad, dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mire que ellos hicieron todo lo que Dios no deseaba que hicieran. Ellos no pasaron la prueba. El Señor dejó esas naciones para probarlos. Allí, cuando leímos también el verso 25 de Éxodo capítulo 15, dice en su última parte, allí los probó. ¿Cómo los probó? Con órdenes, con mandamientos, diciéndoles que escucharan su voz, que atendieran, que obedecieran. Pero ellos no pasaron la prueba. Y eso nos lleva a entender de alguna manera que todas estas dificultades que ellos pasaron, que no eran necesarias, fue porque no pasaron la prueba. Fue porque no quisieron obedecer. Fue porque hicieron lo contrario. Fue porque desobedecieron. Fue porque compartieron más fácil lo que las naciones les ofrecían. Fue porque creyeron más fácil lo que ellos de pronto les compartían que lo que Dios les había dicho. Mis amados, es muy importante que cada uno de nosotros, no el corazón del otro, sino cada uno de nosotros revise su propio corazón. Revisemos nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecirnos mucho más de lo que Él lo está haciendo. Él desea, el deseo del corazón del Señor, como le dijo allá a los israelitas, es no enviarles esas enfermedades que les había enviado a los egipcios. Pero por eso es que la importancia de aquellos versículos que leímos de Deuteronomio 28, ¿cómo fue lo contrario? Y eso nos llevaría también a entender que hay algunas, y me atrevería, con mucho respeto, pero me atrevería a decir que la mayoría de las enfermedades no son prueba, sino que más bien son resultado de no haber pasado la prueba de la obediencia. Claro, por ejemplo, lo que le sucedió a Job fue prueba.
fue prueba. Es muy clarísimo, fue prueba. ¿Por qué? Porque allí está muy claro, el Señor permitió que Satanás le pusiera esa sarna maligna, le pusiera esa enfermedad tan difícil. Pero aún que la enfermedad de Job fue prueba, el Señor, más bien el Señor le dice, allí en el capítulo 40 de Job, le dice, me condenarás a ti me condenarás a mí para justificarte tú. Nosotros a veces somos expertos para justificarnos. En lugar de reconocer delante del Señor nuestra condición, lo que nos pueda estar sucediendo. Y por eso, claro, vuelvo y repito, algunas sí son pruebas. Y por eso se llama examinemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, no me estoy refiriendo específicamente a las enfermedades, a muchas cosas que puedan suceder. Que Dios las puede permitir, no propiamente como prueba, sino como disciplina, porque no pasamos la prueba de obediencia. Esto como aplicación para nosotros, por supuesto. Podemos ver que los israelitas no pasaron esa prueba y una y otra vez fueron disciplinados fuertemente. Es que ese versículo 63 de Deuteronomio 28 me hace mucho eco en mi mente. Que Dios les dijo, así como se gozaba en multiplicarlos, en bendecirlos, en hacerles bien, dijo, se gozaría en arruinarlos, en destruirlos. Eso es algo que no esperamos. Yo creo que ellos no lo esperaban, obviamente, pero fue lo que tuvieron que vivir. ¿Por qué? Porque le dieron más crédito, mucho más fácil, a lo que decía, de pronto a lo que veían en las naciones, a lo que les decían de pronto, a lo que dialogaban de pronto allá, que al Señor. Pero eso es un problema que no es de ellos nomás, que no fue de ellos nomás. Como lo decía, el hermano Miguel nos enseñaba que el pecado de Adán realmente fue no haberle creído al Señor. De hecho, eso fue lo que pasó. Pero no solamente es eso. Y bueno, está bien, esto fue en el Antiguo Testamento. Pero veamos algo del Nuevo Testamento. Y para mirarlo, Marcos capítulo 16, versículo 10. Marcos capítulo 16, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. El verso 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Mis amados, el Señor había dicho varias veces que le era necesario morir, que le era necesario ser entregado en manos de pecadores, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Y aún estaban diciendo, ya resucitó, y no lo creían, no lo creyeron. Me sorprende ver que es tan fácil creerle al hombre y tan difícil creerle a Dios que no se necesitó ni siquiera una semana. Cuando se dijo, cuando se dio orden de usar tapabocas, de gel, de todo este tipo de cosas, no se necesitó una semana para estar obedeciendo al día las órdenes, para estar obedeciendo al día todo lo que se decía.
No se necesitó una semana. Pero podemos ver que años el Señor hablando y los israelitas no le creyeron. Podemos ver que días, también incluso años el Señor hablando que tenía que morir, que tenía que resucitar y no le creyeron. No le creían. No. Ahora, aplicación para nosotros. ¿Le creemos nosotros al Señor? ¿Qué tanto le creemos nosotros al Señor? Mis amados, cuando vemos esos ejemplos de fe bíblicos, fueron hombres que tuvieron casi toda la opinión en contra. Por ejemplo, Mardoqueo cuando estuvo a punto de ser colgado en la horca. Los demás le decían, ¿por qué no se inclina ante Amán? Por ejemplo, Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones. 1. La opinión general siempre en contra, por lo general. Por ejemplo, los amigos de Daniel. Hoy, Dios quiere que más de enseñarlo por medio de la palabra, lo mostremos también por la fe. El pastor Ricardo lo repite muchas veces, muy seguido. Yo lo he oído muchas veces diciendo, la gente quiere ver a Cristo en nosotros. La gente quiere ver a Cristo a través de nosotros. La gente, más que oír muchas predicaciones, quiere ver que los que decimos que somos creyentes, vivamos a Cristo. Quiere ver a Cristo a través de nosotros. Quiere que, o sea, es decir, que la gente vea que en nosotros hay esa confianza, hay esa certeza, hay esa seguridad de que Él está ahí. Hay esa certeza. Mis amados, es muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que le aconteció a los israelitas, ¿Dios quería que les aconteciera? No, no. Él les había dicho lo contrario. Él había prometido ser el que los iba a cuidar, el que los iba a defender de los enemigos, el que los iba a ayudar. Jehová es paz, pero en este caso, Él mismo lo estaba entregando en manos de los enemigos. Él mismo. Una pregunta para el momento. ¿Dios cuántas veces es fiel? ¿Dios será fiel hoy día? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Y vamos a ver muy brevemente algo que el Señor hizo en medio de esta pandemia, año 2020, porque decidieron creerle al Señor. Y quiero hablar de una dama que trabaja y todo el tiempo de pandemia ha tenido que trabajar, porque trabaja en un lugar de giros, en un lugar donde está recibiendo y entregando dinero y atendiendo muchas personas cada día. Y ella muy preocupada por su familia, por sus niños, que tiene 2, y por su mamá que vive con ella muy juiciosa cumpliendo los protocolos. Pero no pudo lograrlo sino hasta el 4º mes desde que se decretaron los protocolos. Solo hasta el 4º mes pudo lograrlo. ¿Por qué razón? Porque el gel le dañó sus manos y le tocó renunciar al gel. Y ella afirma que ahora solamente usa el tapabocas. Pero gracias sean dadas a Dios por su infinita gracia y por su palabra, por su amor para con todos nosotros. Y ella atendió a la palabra del Señor, decidió creerle al Señor, decidió poner la vida de su familia en las manos del Señor. Y a pesar de que van unos 9 meses después de eso, que todos han seguido siendo de pandemia, no ha sido infectado de COVID ninguno de ellos, porque Dios es fiel. Y ella decidió creerle y hasta aquí el Señor ha sido fiel. Y ellos han estado muy bien, aunque ella no pudo seguir guardando los protocolos y no ha dejado de trabajar, todo el tiempo ha tenido que trabajar. Es además ella quien tiene que sustentar a sus hijos. Entonces, Dios es fiel y Él quiere que le creamos y quiere que lo mostremos también por la fe, mis amados. Ya para ir terminando, quiero pedir el favor de que de hoy en 8
lea Nehemías capítulo número 9. Es un capítulo un poquito extenso, por eso es muy difícil leerlo acá, pero como tarea, porque de allí vamos a mirar algunos poquitos versículos, Dios mediante. Por favor, léase Nehemías capítulo número 9, porque allí el Señor nos quiere también decir algo. Y vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo esta palabra y grabándola en el fondo de nuestro corazón, no lo que yo he dicho, sino su palabra preciosa, la palabra de Él, y que nosotros podamos obedecerla. Les invito a que oremos. Amado Señor, muchísimas gracias, Padre Santo, por tu palabra preciosa, mi Rey, por tu amor, Señor amado, que es inmenso para cada uno de nosotros, Señor. Eres maravilloso, Dios. Y yo quiero hoy, Padre, pedirte perdón, Señor, por todas las veces que nosotros no te creemos a ti, Señor. Y quiero agradecerte por su fidelidad, Señor, que es inmensa, Señor, aún en nuestra desobediencia, Señor, aún en nuestra incredulidad, Señor. Padre, muchas gracias, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor, por tu inmensa fidelidad, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder obedecerte más y más a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos a ti, Señor. Amén. Muchas gracias, mis amados. Muchas gracias, pastor.